que el Señor aumente nuestra fe, aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus palabras, que Él lo cree. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como seguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estamos hablando sobre la pasión y muerte de Cristo y nuestra redención. La muerte de Cristo pertenece al misterioso designio de Dios, como lo explica San Pedro cuando dice: fue entregado según el determinado designio y presciencia de Dios, en Hechos capítulo 2. Así también lo dicen los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo, cuando dicen: se han aliado en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido. Herodes y Poncio Pilatos son las naciones gentiles y los pueblos de Israel,
como está predicho en el Salmo número 2. Hermanos, para llevar a cabo cuanto tu poder y tu sabiduría habrían previsto que ocurriera, como lo dice Hechos capítulo 4. En la muerte del Señor Jesús, por encima de las causas inmediatas históricas, como son el Sanedrín, Pilato, etcétera, etcétera, hay una causa de nivel más alto que solo puede ser conocida por la revelación. El plan y la disposición de Dios Padre que han permitido los actos nacidos de la ceguera de los hombres para realizar el designio de nuestra salvación, como está en Hechos capítulo 3. Pero la pregunta es, ¿por qué la cruz en los planes divinos? ¿Por qué? Y también podríamos preguntar, ¿y por qué quiso Dios la cruz de Cristo para nuestra redención? Hermanos, resulta muy difícil responder a esta pregunta. Y constatamos que el escándalo ante la cruz no es una novedad. El sufrimiento humano ha inducido a muchos a pensar que es impropio de Dios el permitirlo. Incluso se rebelan contra Él. El propio Pedro intentó apartar de la cruz al Señor Jesús y fue llamado Satanás por el Señor en Mateo capítulo 16. Intentemos ver algún punto de luz en este misterio, aunque nunca está plenamente desvelado a nuestros ojos. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 23. Hermanos, a los discípulos que han manifestado su fe en Él, Dios les anunciará entre ocasiones el misterio de su pasión y resurrección. Los discípulos no comprenden el misterio de la muerte de Jesús. Les escandaliza la idea de un Cristo Rey mesiánico que tenga que morir. Ignoran lo que es la resurrección. Leamos un pasaje de la Transfiguración, cuando dice: y cuando bajaron del monte, les ordenó que a nadie contara lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esa recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. En Marcos capítulo 9. Hermanos, Jesús prevé la crisis de fe que van a sufrir los apóstoles ante el Hijo del Hombre doliente y les prepara para ellos. Leamos las Escrituras. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Y al tercer día resucitará, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 20. Jesucristo explica que la redención se realizará a través de su pasión y muerte. Y más adelante señalará que quien quiere seguirle ha de estar dispuesto a tomar su cruz. Leamos las Escrituras.
llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Marcos capítulo 8. Hermanos, la pasión y la cruz son episodios centrales en la vida de Cristo y por tanto también en la vida cristiana. Es necesario que te decidas voluntariamente a cargar con la cruz. Si no, dirás con la lengua que imitas a Cristo, pero tus hechos lo desmentirán. No debe pasar una jornada sin que la hayas condimentado con la gracia y la sal de la mortificación. Y desecha esa idea de que estás entonces reducido a ser un desgraciado o desgraciada. Jesús reprende con energía a Pedro cuando éste quiere disuadirle de afrontar la muerte. Y a continuación, expone una dimensión central del cristianismo. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Según el sapienticismo y justísimo plan de Dios, el hombre, para librarse del pecado cometido, debe poner algo de su parte. Tiene que arrepentirse de él y reparar el desorden que éste introdujo. Y Dios dispuso que la reparación del género humano fuera completa. Se debía quitar el pecado, así como también todas sus consecuencias. Hermanos, la culpa del pecado, el alejamiento de Dios, la pérdida de la amistad con Dios, se repara con la gracia divina y la caridad que Dios infunde en el alma, con las que el hombre se convierte a Dios y se aparta del pecado. Ningún hombre tiene por sí mismo la vida divina de la gracia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede dar la gracia. Pero Cristo, en su pasión, se entregó a su Padre con un amor tan grande que no solo ganó, no solo mereció para todos la gracia que nos justifica. Y además, ahora la comunica a todos como cabeza que es del género humano. Dios quiere liberarnos de la pena del pecado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Dios es tan grande. Dios es tan sabio. Dios es tan bueno que cuenta con las mismas penalidades derivadas del pecado para reparar al hombre pecador, para purificar su alma y para quitar el gran obstáculo para la vida sobrenatural, que es el apego a la propia voluntad y al propio yo. Hermanos, esas penas no constituyen propiamente un castigo,
pues Dios nunca hace ni quiere el mal. Las Escrituras dicen: ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Palabra del Señor. Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva, como lo dice el Señor en Ezequiel capítulo 18. En la economía divina, esas penas son medicinales y se ordenan a un bien mayor, que es la vida sobrenatural, que es mucho más valiosa que la vida natural. Así pues, hermano que me escuchas, las penalidades tienen una razón. Constituyen una llamada a buscar nuestro verdadero bien y a confiarnos a Dios. Aceptadas libremente, sirven para reparar en nosotros el desorden introducido por el pecado. Y esto es lo que en teología se llama satisfacer. Un poco más abajo estudiaremos esta noción. Por ahora, es suficiente afirmar que Cristo, nuevo Adán, asumió la pena principal del pecado común, que es la muerte, para que todos nos viéramos liberados de ella. Al estudiar quiénes son los autores de la pasión y muerte de Cristo, constatamos que intervienen numerosas personas y que tienen muy diversa influencia y responsabilidad en la misma. Unos la permiten, otros la realizan. Para tener claridad en ese tema, conviene saber distinguir entre el autor de un hecho, o sea, su causa eficiente, y el motivo por el que se realiza, que es su causa final, especialmente al darnos cuenta que en castellano la misma preposición por indica unas veces el motivo o intención por la que se realiza algo, y otras veces señala al autor o agente de una acción. Por ejemplo, esa proposición tiene sentido diverso cuando decimos que alguien se esfuerza trabajando por sus hijos, que cuando decimos que determinado trabajo fue realizado por tal persona. En este sentido, hermano que me escuchas, cuando la Sagrada Escritura dice que Jesús murió por nosotros o por todos, como está en Romanos capítulo 5, versículo 8, donde vemos que el apóstol Pablo describe mediante una serie de calificativos la situación lamentable de los hombres antes de la venida de Cristo. Nosotros éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos, incapaces, por tanto, de librarnos del pecado por nosotros mismos. Por eso, llegado el tiempo marcado por la sabiduría de Dios, Cristo murió por los impíos. Al dar su vida por los impíos, Cristo lo hacía
con un desinterés total. El apóstol Pablo pone de relieve esta característica. Por un hombre justo, apenas si alguno se entrega a la muerte. Por un hombre bueno, en el sentido de bienhechor, tal vez alguno se atreva a morir. Pero, por un impío, ciertamente nadie da la propia vida. Pues bien, hermano que me escuchas, ese fue el caso de Cristo. La muerte de Cristo es la prueba evidente y manifiesta del amor activo, amor eficaz y amor inmutable que Dios Padre tiene por nosotros. El posesivo reflexivo de la frase su propio amor acentúa la calidad del amor. Es la primera vez que la muerte de Jesús es puesta en relación con el amor de Dios hacia nosotros. El apóstol Juan lo confirma explícitamente en Juan capítulo 3 y en Primera de Juan capítulo 4. No solo éramos débiles e impíos, sino claramente pecadores. Ahora, en el lenguaje bíblico, pecador es aquel que no solamente contraviene a la ley mosaica o que no rinde el culto de Dios, sino que desobedece a su Creador y se rebela contra el merecimiento, se rebela contra el merecimiento, la ira de su castigo. En cuanto al tiempo del Verbo, mientras que murió, se refiere a un acto del pasado. Hermanos, el Verbo demuestra en tiempo presente, declara que la prueba del amor de Dios guarda su valor siempre actual. El conjunto de tantos elementos paradójicos que forman el misterio de la cruz, a saber, por parte del hombre, que es debilidad, que es impiedad, que es pecado, pero por parte de Dios, que es amor activo, mostrado en haber destinado a Cristo a la muerte. Esto hacía decir a Pablo que Cristo crucificado era un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. En 1 Corintios capítulo 1. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, el amor de Cristo nos apremia. Hermanas, hermanos, se trata ante todo del amor de Cristo hacia los creyentes, según 2 Tesalonicenses capítulo 3, 2 Corintios capítulo 13, Efesios capítulo 2, al cual sigue el amor de los creyentes hacia el Señor. ¿Y a qué nos apremia? A no buscarnos a nosotros mismos, sino a entregarnos al servicio de Dios y de los hermanos. Esta decisión ha nacido al reflexionar sobre el misterio central de Cristo. Uno murió por todos, luego todos han muerto.
Hermanos, Cristo murió por todos, es decir, en representación de todos y en beneficio de todos. Pero murió porque en esa forma obedecía un mandato recibido de su Padre, según Filipenses capítulo 2, Lucas capítulo 22, Romanos capítulo 5 y Juan capítulo 10. Y porque amaba a su Padre y a toda la humanidad, en Juan capítulo 3. El amor y la obediencia al Padre y el amor a los hombres son la razón de que Jesús haya entregado su vida. Si Cristo murió en representación de todos, consiguientemente, todos aquellos por quienes Él murió han muerto. El pensamiento es claro. No se trata de una muerte a la vida física, sino a la vida del pecado. Han desaparecido para la antigua vida, según Romanos capítulo 6, Colosenses capítulo 3. Hermanos, el supremo acto de amor y de obediencia, que es la muerte de Cristo, ha hecho que los beneficiados mueran al pecado y vivan para seguir su ejemplo, situados, gracias a la muerte y resurrección de Jesús, en una vida nueva. Los cristianos deben vivir ya para sí mismos. No deben vivir ya para sí mismos, sino que su vida debe estar dedicada y consagrada a aquel que por ellos murió y resucitó, según Gálatas capítulo 2, Romanos capítulo 14. La vida del cristiano ha cambiado radicalmente, o por nuestros pecados, como está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Hermanos, los verbos transmitir o recibir pertenecen al vocabulario técnico del judaísmo, que pasó a la comunidad cristiana. Pablo recibió de los apóstoles y de los primeros cristianos la doctrina de la Pascua del Señor, y a su vez la transmitió. Se trata pues de una cristología prepaulina. La tradición apostólica es fuente de revelación, según 1 Corintios capítulo 11. El adverbio en primer lugar no se refiere al tiempo, sino la importancia del tema. La doctrina de la resurrección fue entregada por el apóstol como algo central, indispensable y fundamental en la fe cristiana. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Hermanos, el valor salvífico de la muerte de Cristo es una doctrina teológica que viene desde los orígenes del cristianismo. Es un dato esencial en la predicación del Evangelio, anterior a Pablo. Hay una misteriosa relación
que nuestra mente no alcanza a comprender entre la muerte de Cristo y el perdón de los pecados de la humanidad, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. El apóstol Pablo nos dice explícitamente de qué escritura se trata, pero muy probablemente se refiere al cántico del siervo de Yahvé que está en Isaías, capítulo 53. El judaísmo nunca aplicó el texto de Isaías a la muerte, ni de los mártires, ni de los justos, menos aún al Mesías, pues nunca tuvo la idea de un Mesías que padece. El concepto de muerte expiatoria tuvo origen en las primeras comunidades palestinenses, a la luz del Espíritu Santo. Hermanos, los cristianos percibieron el valor salvífico de la muerte de Jesús y lo vieron anunciado en el siervo de Yahvé. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 nos dice que este mundo perverso, que está opuesto al mundo mesiánico futuro, es el de Satán. Vayamos a las Escrituras. Para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. También se oponen al mundo mesiánico el mundo del pecado y de la ley mosaica, cuando todavía presente, aunque ya Cristo nos ha liberado de él para introducirnos en el reino de Dios, según Romanos capítulo 6, Colosenses capítulo 1, 1 Corintios capítulo 6, por voluntad de nuestro Dios y Padre, Jesús se entregó por nuestros pecados, con el fin de liberarnos de este mundo perverso. Pero Jesús ha sido resucitado por Dios. Se entregó, literalmente se dio a sí mismo. Jesús es un don de sí mismo a los hombres, según 1 Timoteo capítulo 2, Gálatas capítulo 2, Tito capítulo 2. La misión de Jesús está cumplida. La obra querida por Dios Padre ha sido realizada. El pecado y la muerte han quedado vencidos. Una nueva creación ha comenzado, según Gálatas capítulo 6. Hermanos, el cristiano puede verse liberado de este mundo presente, sometido a Satanás, el maligno, según lo dice Mateo capítulo 6, 1 de Juan capítulo 5. O sea, el Dios de este mundo, donde reinan el pecado y la esclavitud de la ley, según Gálatas capítulo 3. Pero su muerte y su resurrección, Cristo nos libera ya de estas tiranías y nos introduce desde ahora en el reino suyo y de su Padre.
en la esperanza de obtener la salvación perfecta mediante la resurrección corporal en la parucía de Cristo Jesús, según lo dice Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 1. También expresa el motivo que tuvo la muerte de Cristo, es decir, la causa final de su pasión. Jesús murió para librarnos de los pecados, para salvar a todos los hombres, y no significa su causa eficiente. Sin embargo, cuando decimos que Cristo padeció y fue rechazado por las autoridades de los judíos, nos referimos a los autores de la pasión de Cristo, es decir, su causa eficiente, los agentes que llevaron a Cristo a la crucifixión y a la muerte. Pero vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 22. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, Él aquí revela el misterio del pensamiento de Dios, que el hombre no puede pensar ni aceptar. El problema ya no es que Jesús sea el ungido de Dios, sino cómo lo es. Él es de Dios precisamente porque no se salva a sí mismo, sino que se pierde y se entrega por nosotros. Hermanos, este es camino hacia la gloria. La experiencia de Jesús que la iglesia tiene en la Eucaristía. Él no es el Mesías de la expectativa humana, sino el Hijo del Hombre majestuoso y enigmático que afronta el camino del siervo de Yahvé. Es la primera autorrevelación plena de Jesús, el misterio de su muerte y de su resurrección redentora, que solo conoce la fe cristiana. La palabra Él debe indica el cumplimiento de la voluntad de Dios, revelada en la Escritura. Esa voluntad no es una arbitrariedad caprichosa. Debe morir en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Es sufrimiento del siervo. Es el misterio de Jesús. La cruz es nuestro mal que Él carga sobre sí. Eso es lo que hace Él, perderse para salvarnos. Los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas representan respectivamente el tener, el poder y el saber, la riqueza, la vanagloria y la soberbia, que son parientes estrechas de las tres concupiscencias del fruto de Génesis capítulo 3, que es lo bueno, lo hermoso y lo apetecible. Este miedo de la limitación es el origen de toda perdición.
porque lo lleva a apoderarse de las cosas, de las personas y del mismo Dios. Para llenar su vacío, alarga la mano sobre todas las cosas. Todo lo toma, todo lo come, todo lo mata y lo trastorna con su muerte. Jesús es todo lo contrario del viejo Adán, el avaro o el avaro, según Filipenses capítulo 2, y nos revela el rostro de un Dios que todo lo da por amor al hombre, que es su criatura. Por eso, el poder lo rechaza y luego le da muerte. Pero la última palabra no les corresponde a la muerte, sino a aquel que dijo la primera palabra, que fue la palabra creadora. Y Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros, pero no es causa de su muerte. Hermanos, podría parecer que Dios Padre fue la causa o el autor de la pasión y muerte de Cristo, ya que en la revelación divina se afirma que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como está en Romanos capítulo 8, versículo 32. Hermanos, aquí se expresan algunas consecuencias de la filiación divina. La fuerza omnipotente de aquel que nos amó hasta el punto de entregar por nosotros a su propio Hijo unigénito hará que salgamos victoriosos en las contradicciones y padecimientos. Ni las pruebas, ni las fuerzas hostiles del cosmos podrán nada contra el amor eficaz de Dios. Vayamos a las Escrituras. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevía uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación, como nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. El apóstol Pablo está convencido del amor misericordioso de Dios
y de su continua protección. Leamos las Escrituras. Aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan, como está descrito en el Salmo 23. Hermanos, ciertamente la vida del cristiano corre entre mil dificultades y peligros, y es acosada por enemigos de muchas clases. El apóstol Pablo tiene de ello gran experiencia. Leamos las Escrituras. ¿Ministro de Cristo? ¿Digo una locura? Yo, más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte. Muchas veces, 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez lapidado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes. Peligros de ríos. Peligros de salteadores. Peligros de los de mi raza. Peligros de los gentiles. Peligros en ciudad. Peligros en despoblado. Peligros por mar. Peligros entre falsos hermanos. Trabajos y fatigas. Noches sin dormir. Muchas veces hambre y sed. Muchos días sin comer. Frío y desnudez, como nos dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11. Pero, dice el apóstol Pablo, a pesar de todo esto, si Dios está en nuestro favor, ¿quién o qué podemos temer? Además, hay un hecho que manifiesta con refulgente claridad el amor que el Padre tiene, a saber, que no dudó en sacrificar a su propio Hijo, a su Hijo por naturaleza, para asegurar la felicidad eterna de sus hijos por adopción. El apóstol Pablo alude al sacrificio de Abraham en Génesis capítulo 22. Pero, mientras que en el lugar de Isaac, Dios proporcionó un cordero, pero tratándose de Jesús, no hay víctima que lo pueda sustituir. Él es el verdadero cordero que, como el siervo de Yahvé, entrega su vida para la salvación de todos, como está en Isaías, capítulo 53. Y sí, pues, el Padre ya nos ha dado en su Hijo el don supremo. ¿Cómo no nos va a dar o nos va a conceder gratuitamente con Él todo lo que nos sea necesario para alcanzar en plenitud la salvación? Hermanos, Jesús en la cruz es el don por excelencia del Padre. Y en ese don se encierran todos los demás dones. Pero realmente el Padre es solo su causa indirecta o permisiva. No la origina o procura, sino que solamente la tolera.
Si la permitió, aunque no la causara, es porque de ahí provendría un bien mayor. Pero, ¿es imaginable algo mejor que la vida corporal de su hijo? La respuesta es un misterio que no podemos comprender del todo. Sin embargo, hermano que me escuchas, con la luz de la fe podemos entrever que la gloria y la exaltación de Cristo, que siguió a su muerte con muchas más valiosas que los sufrimientos que padeció, según Lucas capítulo 24, Filipenses capítulo 2, y también podemos admirar en este misterio el valor inmenso que tiene para Dios la salvación de las almas. Entonces, hermano que me escuchas, ¿en qué sentido se puede decir que el Padre entregó a su Hijo por nosotros? Podemos decir que el Padre entregó a Cristo a la pasión y muerte porque según su eterna voluntad dispuso la pasión para reparar los pecados del género humano. También porque llenando de caridad a Jesús, le inspiró la decisión de entregarse por nosotros. Y, en tercer lugar, porque en la pasión no lo protegió de los perseguidores, aunque podía hacerlo. Veamos cómo Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, obedeciendo la disposición divina. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles. Y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea,
mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.